¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y como siempre es un gran gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Hoy nos acompaña Doris Parada en la interpretación de lengua de señas. Vamos a nuestros titulares. Comenzamos. Presidente Alejandro Giammattei anuncia reapertura y flexibiliza algunas restricciones, entre ellas abrir las plazas comerciales. Hoteles cierran puertas de manera provisional, empleados son cesados de sus labores, servicios de alojamiento con impacto económico durante la pandemia. Le presentamos algunos datos. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala piden aprobar por decreto el semestre de estudios como medida de apoyo por efectos de la pandemia. Personas voluntarias se organizan por medio de un grupo de Facebook para llevar ayuda a personas necesitadas en diferentes partes del país. Y en esta emisión hablamos con el doctor Edwin Asturias sobre el coronavirus en Guatemala y las proyecciones para los siguientes días. En Noticias del Mundo, los españoles vuelven a las calles luego de 48 días de confinamiento pese a las órdenes de las fuerzas de seguridad. Algunos no cumplieron con los límites. Bueno, y como lo vimos en la cadena nacional, hoy se reportaron 15 nuevos casos. El número de contagiados llega a los 703, la mayoría hombres. El presidente Alejandro Giammattei anunció que se continuarán las medidas de restricción con algunas variantes, como por ejemplo, se permitirá el funcionamiento de plazas comerciales abiertas. El mandatario pidió no acercarse a Villanueva, Chinautla y Misco, por ejemplo. Y otro dato, hubo un compromiso de parte del gobierno, en este caso del presidente Alejandro Giammattei, de no suspender los servicios. Veamos. Decirles que hemos presentado únicamente 15 casos nuevos. 8 corresponden a hombres y 7 a mujeres. No tenemos ningún paciente recuperado ni ningún paciente fallecido. Al día de hoy se realizaron 469 pruebas, 62 se están corriendo, se levantaron 521. Con los casos del día de hoy hemos llegado a 703 casos, es decir, 41 casos por cada millón de habitantes. Las pruebas seguirán siendo ampliadas a que el 100% de los contactos de las personas infectadas puedan ser atendidos, que nos garanticen que no haya más expansión de la enfermedad. El desarrollo de protocolos para la apertura del transporte público se hará por fases y esta semana iniciaremos ya el estudio de qué lugares van a ser permitidos acorde al comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Vamos a partir del día de mañana a permitir la apertura de plazas comerciales o centros de conveniencia. Es decir, no centros comerciales, sino que aquellas plazas en donde uno llega de su carro y puede bajarse y llegar a un almacén directamente. Quedan restringidos los bares que pudieran encontrarse en esas plazas y los restaurantes, dentro de ellas, solo que tengan servicio a domicilio o para llevar. Eso sí, con los debidos protocolos. Se permitirá la venta de licor hasta las 5 de la tarde. Bueno, y ahora les cuento que en San Benito, Petén, las autoridades incrementan medidas sanitarias en el ingreso al municipio, además de poner en cuarentena a 7 familias por un caso positivo de COVID-19. El alcalde de San Benito, Carlos Cuilén, informó que la persona contagiada ya fue enviada al hospital de Villanueva en Guatemala y se investiga con quienes habría tenido contacto para poner a las personas en cuarentena y debido a que se desconoce cómo pudo contagiarse. También se piensa que podría tratarse de un caso comunitario.
Sobre las 30 personas que ya fueron puestas en cuarentena, las autoridades indicaron que se les está dotando de insumos básicos y cuentan con vigilancia para que cumplan con lo establecido. Este sería el primer caso registrado en el área central de Petén, por lo que se anunció el incremento de las restricciones en esa localidad, especialmente en mercados, y reforzarán la verificación para que en los negocios y bancos del sistema se mantenga a disposición gel antibacterial y que se sigan los protocolos necesarios. Luego de la confirmación por parte de las autoridades de 15 casos de coronavirus en Hualán, Zacapa, fue establecido un cordón sanitario que busca contener el repunte de contagios en esa localidad del norte del país. Por lo anterior, el Ministerio de Salud acordó que el cordón sanitario abarque la totalidad de la aldea Mayuelas, que se ubica a orillas de la ruta al Atlántico, y la cabecera municipal de Hualán, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica de la zona en el oriente. La disposición fue publicada en el Diario de Centroamérica y responde a evitar la difusión y permitir el control y erradicación de enfermedades transmisibles en el territorio de las localidades mencionadas. Bueno, y le cuento que ante las disposiciones por el repunte de casos de COVID-19, el alcalde de Hualán, Luis Cordón, indica que se restringe el ingreso y salida al municipio, donde únicamente se permitirá circular a quienes distribuyan productos básicos. Veamos. Se estará dejando entrar únicamente a las personas por vehículo que vengan a abastecerse de alimento y regresar a poder abastecer a sus tiendas en sus comunidades. De igual manera, en la entrada al municipio de granos básicos de productos no perecederos, pues lógicamente tienen que entrar a abastecer al municipio para de aquí poder abastecer a las comunidades por la restricción que tenemos ahora en este cordón sanitario. Ya hay un acuerdo gubernativo donde las restricciones son no salir del área urbana a las comunidades. Y un hombre de 72 años de una comunidad de San Pedro Soloma es el primer caso confirmado de COVID-19 en Huehuetenango. Autoridades de salud en conferencia de prensa anunciaron que habría tenido contacto con al menos 200 personas de la comunidad y personal médico de 3 hospitales privados de la cabecera departamental. El contagio habría sido porque familiares de 3 migrantes que ingresaron por un paso ciego al departamento, que no desarrollaron los síntomas, fueron a visitarlo y al parecer tenía pues síntomas de una infección pulmonar y su edad facilitaron que sí desarrollara el virus. También se instaló un cordón sanitario en la comunidad mientras los municipios del norte cierran sus límites a vecinos de Soloma. Y en noticias internacionales, los españoles volvieron a las calles el sábado tras 48 días de un estricto confinamiento para frenar la propagación del nuevo coronavirus, después de haber autorizado a los niños menores de 14 años a salir desde el 26 de abril. El gobierno dio un paso más en la flexibilización. El confinamiento español era uno de los más rígidos del mundo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad impusieron 16,000 sanciones por no cumplir las regulaciones del fin del confinamiento, como organizar fiestas, no observar el horario de salida y cruzar el límite de distancia permitida de movilización.
Y también les cuento que el presidente brasileño Jair Bolsonaro reiteró este domingo ante miles de seguidores en Brasilia su discurso contra el confinamiento en momentos en los que el número de casos de coronavirus supera ya los 100.000, ubicando al país entre los más contaminados del mundo también. En Brasil, las medidas de confinamiento son competencia de los gobernadores estatales que las imponen localmente de forma más o menos estricta. La manifestación de este domingo reunió a una multitud más numerosa que en las semanas anteriores, con muchas pancartas contra Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, y también Sergio Moro, el exministro de Justicia, que dimitió la semana pasada con acusaciones de injerencia contra Bolsonaro. Que en este momento vamos a hacer enlace con el doctor Edwin Asturias. Él es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas. Él reside en Denver, Colorado, y precisamente también es epidemiólogo de la Universidad de Denver. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con Noticiero Guatevisión. Ya conocimos los anuncios, las nuevas disposiciones del presidente Alejandro Giammattei. Pues seguimos con las restricciones. Hay algunas variantes, como por ejemplo la apertura de comercios que se encuentran en plazas abiertas. Todavía no funciona el transporte público, se mantiene el distanciamiento social. En fin, usted ha hecho una serie de análisis en las últimas semanas, lo hemos seguido en sus cuentas de redes sociales. ¿Cuáles son las previsiones que tiene para el país de acuerdo al comportamiento de los datos de la pandemia? Cuéntenos, por favor. Buenas noches, Alejandra, y muchas gracias por tenernos con la audiencia. Sí, obviamente Guatemala, a pesar de que fue uno de los países iniciales en hacer medidas de contención drásticas que incluyeron la cuarentena y el encierro en las casas, sabemos que a pesar de esas medidas, como pasó en otros países, ha continuado escalando y acelerando su curva epidémica. Hemos estado continuando con un avance de la epidemia, digamos, si uno quiere calcular qué tanto está avanzando, uno usa algo que se llama el número de reproducción, y ese es el número de nuevas personas que son infectadas por cada caso contagiado. En este momento nuestros cálculos estiman que estamos alrededor de 1.5 a 2, y eso teniendo en cuenta las pruebas limitadas que tiene el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Lo que nos dice que mientras una epidemia no caiga por debajo del número 1, realmente la epidemia va a continuarse acelerando y va a continuar produciendo más casos. En ese sentido, una de las recomendaciones que usted había hecho era precisamente que se incrementara el número de pruebas. Digamos, una de las posturas del gobierno es que los números de Guatemala se encuentran entre los mejores de la región, pero ¿usted cree que los datos coinciden con eso? Los datos que hemos visto al día de hoy, por ejemplo, llevamos 703 casos positivos de COVID. Bueno, los datos coinciden para el número de pruebas que estamos realizando. Para darle un ejemplo, el gobierno de Honduras, que está 2 o 3 semanas adelante de nosotros en la epidemia, hizo el día de ayer, por ejemplo, 311 pruebas, de las cuales 101 le salieron positivas. Eso significa que están teniendo una positividad de 30% de las pruebas que ellos hacen. Ecuador, que está en una fase muy similar de la epidemia, está teniendo ese rango de positivos también. Nosotros en este momento estamos teniendo entre el 5 al 10% de positivos, lo que nos dice que no estamos todavía haciendo suficientes pruebas en suficientes hospitales para poder detectar todos aquellos casos. Y lo que nos dice que ya hay una distribución más generalizada es que vemos este aparecimiento de casos en Hualán, en Huehuetenango, en diferentes zonas de la República que son más distantes de lo que fue el epicentro de la región central. En ese sentido, ¿a qué cree usted que se deba que algunos países tienen la posibilidad de hacer más pruebas que otros? Por ejemplo, vemos en el caso de El Salvador que el presidente Bukele pues informa de la cantidad de pruebas que se hacen de manera diaria que superan o doblan incluso la cantidad de pruebas que se hacen en Guatemala. ¿Usted qué es lo que recomienda a las autoridades en ese sentido? Bueno, en este momento hay una limitación también de las pruebas a nivel internacional, y entonces existe una competencia entre países en obtener estas pruebas. Así que el sistema de compras del Ministerio de Salud debe ser un sistema ahorita muy ágil
porque realmente uno entra a competir en un mercado donde todo el mundo quiere más pruebas y necesitamos asegurarnos que tenemos la cantidad que nosotros queremos. En este momento, la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con organizaciones privadas de Guatemala, han logrado ayudar al gobierno y se espera que en las próximas semanas, si no es semana, entren entre 40,000 a 50,000 pruebas más al país. Va a haber una necesidad importante de regionalizar estas pruebas y que hagamos esas pruebas rápidamente y que logremos poner el paso a la epidemia y saber más o menos cómo se está diseminando. Un dato interesante, doctor, que mencionó el presidente en la cadena es que la meta para el país es no llegar a los 110 casos por día. ¿Cómo ve usted esa proyección tomando en cuenta lo que usted mismo mencionaba sobre los casos que ya conocemos que se están dando en diferentes puntos del interior de la República? Pues nuestra estimación, Alejandra, es que realmente no podríamos o no debiéramos fijarnos en un número, porque ese número lo va a dictar realmente la diseminación del virus y que tanto abramos la interacción entre seres humanos. Sabemos que en este momento el número de infectados en Guatemala es todavía muy bajo, lo que significa que la mayoría de nosotros somos susceptibles, o sea que estamos ávidos de poder contagiar este virus. Y mientras eso pase, va a haber siempre la posibilidad de diseminación. Así que fijarnos en un número de 100 casos por día, por ejemplo, es realmente una meta que en epidemiología no utilizamos, a menos que creamos que podemos parar completamente el país por los próximos 2 o 3 meses y aún así, cuando queramos reabrir, va a haber esa posibilidad de un repunte de casos. En ese sentido, ya para concluir, doctor, ¿usted cree que es importante mantener entonces las medidas de confinamiento que se tienen vigentes hasta este momento? ¿Ve prudente que se empiecen a abrir ciertos sectores como se anunció hoy por parte del presidente Giammattei? ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que el presidente está tratando de hacer un balance entre básicamente mantener controlada la epidemia o mantenerla manejada y básicamente comenzar a probar el agua, si usted quiere ver, de si se puede en algún momento comenzar a reabrir algunos sectores importantes. Sabemos que la manera en que el toque de queda se administró posiblemente fue muy estricto y eso ha llevado a que en este momento tengamos que recalibrar un poquito qué actividades podemos generar. Yo creo que hay un balance importante que se está tratando de poner en marcha, pero debemos ser muy cautelosos y saber que si vemos el repunte de nuevo, o si vemos los casos subiendo, vamos a tener que de nuevo restringir medidas para poder contener la epidemia. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por sus palabras y por habernos acompañado esta noche en Noticiero Guatevisión. Seguramente le estaremos consultando durante los siguientes días. Era el doctor Edwin Asturias desde Denver, Colorado. Seguimos con más. Ya estamos de regreso. La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala han lanzado 2 exigencias a las autoridades de su casa de estudios para hacer frente a los obstáculos que les suponen las medidas de prevención por coronavirus. Ellos están pidiendo que se apruebe este semestre de estudios por decreto. Veamos. El 1 de abril, la Universidad de San Carlos suspendió labores hasta el 31 de mayo, dadas las circunstancias de crisis sanitaria. Esta semana, la Asociación de Estudiantes Universitarios ha ido más allá con 2 exigencias a las autoridades. Primero, eliminar las pruebas de acceso para el siguiente año. Después, la segunda exigencia es que se aprueben todos los cursos asignados para los estudiantes que hayan tenido una asistencia regular y satisfactoria a los cursos antes de la suspensión de clases desde el 14 de marzo. El secretario general de la AEU la defiende de esta manera. Sino porque hay estudiantes que sin empleo ahorita, hay estudiantes que sin internet, hay estudiantes que sin computadoras, hay estudiantes que sin las condiciones mínimas para llevar las clases en línea, se han esforzado, sin embargo no han podido llevar con regularidad sus actividades académicas. El rector de la USAC, Murphy Pais, se opone a ambas peticiones. Las 2 peticiones de AEU, yo en lo personal como rector externo, que no las veo coherente a la situación de la Universidad de San Carlos. La primera, provocaría un hacinamiento total de las instalaciones, un colapso de la infraestructura. Obviamente descartamos totalmente ganar por decreto.
El gobierno de la universidad aún no conoce como conjunto las exigencias. Será en la reunión del próximo 8 de mayo que las discuta. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y como ustedes saben, esta semana estuvo marcada por registrar el mayor número de casos positivos de coronavirus en el país. Las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso por el veto al decreto 15-2020 y el seguimiento a las medidas de restricción. Tenemos esta crónica de la semana número 7 del coronavirus en el país. Lunes 27 de abril. En 440 pruebas realizadas, el presidente Giammattei confirmó 30 casos nuevos. Las cifras oficiales quedaban en 530 casos, 464 aún activos, 15 fallecidos y 49 recuperados. Ese lunes se anunció que uno de los casos entraba en la categoría de comunitarios, otra vez en la aldea Ixcanal, en el municipio de San Agustín Casahuastlán, El Progreso, en donde la cifra de contagios locales comenzaba a decrecer. Martes 28 de abril. Un hombre de 78 años falleció por COVID-19. Al otro lado de la estadística se confirmaron 27 casos nuevos, con lo que el total llegó a 557, 477 de los cuales seguían activos. Entre los recuperados de la pandémica enfermedad, 13 ese día, destacó el caso de una madre junto a sus hijos gemelos recién nacidos. La cifra total de fallecidos llegó a 16 más 2, es decir, 16 personas cuya causa de muerte fue el COVID-19 y otras 2 que, si bien portaban el virus, fue otra condición la que les provocó el deceso. 81 guatemaltecos se registraban como contagiados por COVID-19 en distintos rincones del mundo. Ese mismo día, el presidente inauguró una serie de huertos urbanos. Hoy estuvimos en San Juan Comalapa, en el inicio del programa de huertos urbanos, en donde estaremos llegando con huertos familiares a lograr hacer que la gente pueda, a través de pilones, pequeñas matitas, poder construir sus huertos y en 2 por 3 metros, en 6 metros cuadrados, poder generarle los suficientes alimentos que les den la proteína vegetal a toda una familia. Miércoles 29 de abril. Confirman 28 casos nuevos y la recuperación de 3 pacientes más. La cifra sube a 585 casos. El presidente Giammattei vetó el decreto 15-2020 por, de acuerdo con sus argumentos, inconstitucionalidades. Pocas horas más tarde, el mandatario presentó una contrapropuesta de ley que, según aseguraba, corregía los errores de la de origen parlamentario. En su transmisión también afirmó que existen muchos casos de personas que, acarreadas, buscan beneficiarse de los programas de ayuda, en alusión a quienes portan banderas blancas. Lo que no les dicen a ustedes es que ese decreto 15-2020 era inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con el espíritu del decreto 15-2020, pero no puedo estar de acuerdo en una ley que no puede ser aplicada y que a ustedes los estaban engañando. También anunció que por primera vez se logró trasladar a un paciente de la unidad de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Jueves 30 de abril. Giammattei había pedido al Congreso que aprobaran su propuesta de urgencia nacional y los parlamentarios lo rechazaron. Dieron vida al acuerdo legislativo 15-2020. El Ejecutivo acatará lo acordado por el Congreso de la República. Pachalum reportó el primer caso de COVID-19 en Quiché. Además, 2 unidades de enfermos renales reportaron casos de coronavirus. Viernes 1 de mayo. Un policía de Sansare, El Progreso, que labora en la capital, fue confirmado por el alcalde de dicha localidad como el primer caso de COVID-19 en el municipio. Ya por la noche, la gráfica de contagios en el país repuntó. 45 nuevos casos. Y con ese panorama se cierra una semana más de COVID-19 en el país. Una semana más y ya van 7. Una semana más en la que volvemos a agradecerle a todos los que se mantienen en primera línea de combate para que la batalla de los demás sea un poco menos dura.
Bien, ya estamos de regreso y les cuento que en los últimos días se han presentado una serie de análisis sobre las proyecciones económicas para los siguientes meses del año. En este momento les compartimos algunos de los escenarios de los que se habló durante esta semana que está concluyendo. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, en el primer escenario se menciona la caída de 1/3 del turismo, que dejaría la pérdida de más de 44,000 empleos. Se habla también de una baja del 20% en el flujo de remesas, que deja la pérdida de más de 95,500 empleos. Además, la caída del 20% de las importaciones proyecta arriba de 376,000 empleos perdidos, y en el escenario más crítico, la disminución de labores y servicios por las medidas de restricción dejaría arriba de 555,000 empleos menos. Y como ya lo hemos mencionado, las actividades más afectadas son las de hoteles, restaurantes, turismo, actividades artísticas, recreativas, construcción y servicios personales en general, que es lo que usted en este momento está viendo en su pantalla. Y aunque también actualmente los escenarios no son positivos, los análisis apuntan a una recuperación en el 2021 para los sectores afectados. En todo caso, mientras los análisis continúan, lo importante es tomar en cuenta la necesidad de apoyo a las personas afectadas. Y fíjese usted, para finales de abril, 8 de cada 10 hoteles estarían cerrados. Eso decía la encuesta empresarial de impacto económico llevada a comienzos del mes pasado, con el espacio aéreo cerrado y las fronteras impidiendo el tránsito internacional. Los pocos huéspedes en muchos de los hoteles son extranjeros que se quedaron varados en el país en plena crisis global por la pandemia del COVID-19. Ahora mismo, tan solo el 20% de pequeños hoteles mantiene sus puertas abiertas, y lo hacen con un 60% de costos de operación. El cese temporal de labores de Corporación Camino Real, por ejemplo, una de las cadenas más grandes del país, ha puesto en evidencia la situación del sector turístico. De hecho, el 40% de grandes empresas relacionadas con el turismo han cesado actividades, según una encuesta elaborada por la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales. Así es. Bien, y después de haber dado un vistazo por los escenarios económicos y laborales en el país, y también conocer qué es lo que está pasando con el sector hotelero, quiero contarles que en este momento vamos a conversar con Luis Rey, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, para conocer precisamente cuáles son los escenarios para los próximos meses. Así que buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, por favor, cuáles son esas previsiones. Sí, en este momento 8 de cada 10 hoteles estamos cerrados. Esto significa de que estamos hablando que más de 150,000 personas, no solo del segmento de hotelería, sino también agencias de viajes, tour operadores, empresas de transporte turístico y las escuelas de español se encuentran prácticamente cerradas. Entonces solo esperamos nada más cómo se va a desenvolver lo del COVID aquí en Guatemala para reiniciar con turismo interno. En general, digamos, ¿cuáles son los escenarios que ustedes tienen previstos para los siguientes meses? Me imagino que han hecho una serie de análisis. El tema laboral es muy importante, la cantidad de personas que en este momento quedan cesadas de sus labores en el sector turístico. Sí, así es. En el tema, digamos, de eventos, varios fueron trasladados para los meses de noviembre de este año, pero se estima de que depende mucho de cómo se va a desenvolver en los países, digamos, que sean prioritarios de turismo para Guatemala, para ver cuándo van a iniciar operaciones las líneas aéreas para que vengan turistas internacionales. En el ínterin estaríamos trabajando con turismo interno y una campaña para que los guatemaltecos a precios razonables puedan conocer nuevos destinos. ¿Ustedes coinciden con los análisis en cuanto a que la recuperación real se podría estar viendo hasta inicios del 2021? Sí, así es. Tal vez uno de los últimos segmentos en recuperarse va a ser el turismo internacional, porque la gente no va a querer viajar en un principio. Y entonces estimamos que va a tomar el 2021 para que se pueda mejorar el nivel de turismo internacional que
se tenía hasta el 2019. Comunicados que ya mencionábamos que se conocieron este fin de semana por el cierre provisional de los hoteles. Usted ya nos habló de la cifra de hoteles que están operando en este momento en el país. Concretamente sobre este sector, ¿de cuántas personas estamos hablando que han sido cesadas de sus empleos? Sí, actualmente se tiene una estimación que son 18,000 empleos que de alguna forma están suspendidos o cerraron operaciones. Entonces, va a ir aumentando ahorita en el mes de mayo, porque ya se estima que a finales de mayo muy pocas empresas, de las cuales tal vez serían pequeños hoteles, estarían abiertos. Bien, pues muchísimas gracias a Luis Rey, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, por haber conversado con nosotros esta noche. Continuamos con más. Y ese impacto económico del que se habla en los días de esta pandemia afecta a las personas más vulnerables, las que están en situación de pobreza, a los enfermos, a las personas de la tercera edad, a los que se quedan sin trabajo. Por esa razón han surgido diferentes grupos de personas voluntarias que se prestan a llevar víveres e insumos a quienes así lo solicitan. El ente de Domingo de Álvaro González nos trae la historia de un movimiento que surgió en redes sociales para que las personas no se queden sin comer. Este proyecto empezó el 5 de abril y básicamente surgió ante la necesidad de poder llevar alimento a las personas que iban a ser afectadas al momento de que la cuarentena nos impidiera a muchos poder trabajar, buscando la posibilidad de ayudar, pero no poniendo en riesgo el tema del distanciamiento, y se me ocurrió que podíamos trabajar por zonas, de tal manera que las personas en las mismas zonas se ayudaran. Entonces ahí es donde surge que utilices en el muro ayudar la zona en la que te encuentras y ayuda en la zona que te encuentras, con el objeto de que la persona que se ofreciera como voluntario en esa misma zona pudiera recolectar la bolsa y entregarla a quien la necesitaba. El coordinador contacta a la persona vía Messenger de Facebook y le pide su dirección. La persona va por la bolsa y la entrega a quien pidió ayuda. Ellos hacen su organización de a dónde pueden ir, qué colonias les quedan cerca para ahorrar recursos, porque te digo, lo hacen con sus propios medios. Vemos que muchas personas se quedaron sin trabajo. Habían personas que laboraban en almacenes, en restaurantes, muchas personas que vivían como vendedores ambulantes, y todos ellos se han quedado sin trabajo. Entonces nos ha motivado a poder darles, ¿verdad? Es un sentimiento ahorita como de hermandad. Me han escrito muchas personas que no se animan a escribir en el muro, que son profesionales y que les da vergüenza pedir. Realmente a ese tipo de personas que normalmente no piden ayuda porque no la habían necesitado, es que iba inicialmente dirigido el grupo, puesto pues que es de mi conocimiento que las personas de los sectores más populares, donde hay más índices de pobreza, pues iban a ser cubiertos por los programas que tiene el gobierno. Le damos a quien lo pide. Nosotros no podemos prejuzgar que si alguien tiene o no porque viva en una casa con determinada situación. Sabemos que esto nos pegó a todos casi que por igual. Muchas gracias, que Dios nos la bendiga, que Dios nos lo bendiga, claro. Nos encontramos con doña Manuela. Aquí se encuentra ella muy agradecida por el donativo que usted le envía, ¿verdad? Yo pediría que si está en manos de algunas empresas, sumarse al proyecto en la forma en como ellos puedan sumarse, ya sea con donación del producto, aunque sea a granel, o apoyarnos con la plataforma para que se pueda comprar en línea. Eso nos ayudaría muchísimo, puesto que el recolectar es el reto.
tenemos focalizados quienes necesitan ayuda, pero obtener las bolsas, obtener el producto es lo que nos cuesta. No tiene nada de malo reconocerse vulnerables y poder pedir esa ayuda cuando se necesita. Bueno, y así más personas de manera independiente o junto a alguna organización trabajan para ayudar en estos tiempos del coronavirus. Si usted conoce más historias como esta, por favor comuníquese con nosotros a nuestras cuentas de redes sociales y recuerde que tenemos también un correo electrónico habilitado para que usted nos escriba. Se lo digo en este momento, ediciondominical@guatevision.com. Esperamos sus comentarios y también sus historias. Y como ustedes saben, el Parque de la Industria está funcionando como hospital provisional durante esta emergencia por coronavirus. Sin embargo, les cuento que no es la primera vez que sus instalaciones funcionan de esta forma. En nuestra hemeroteca le contamos lo que dicen las publicaciones de hace algunas décadas. La emergencia por coronavirus ha obligado al gobierno a instalar hospitales temporales en diferentes regiones del país. El primero y principal es el Hospital del Parque de la Industria. En este lugar son atendidos todos los casos de coronavirus registrados. Pero no es la primera vez que este lugar funciona como hospital. El terremoto del 4 de febrero de 1976 dañó la estructura del Hospital General San Juan de Dios, por lo que fue trasladado temporalmente al Parque de la Industria o Centroamérica, como era conocido en esa época, y con sentido del humor le llamaban Hospifer. Las publicaciones de esos días muestran las dificultades afrontadas. Sin embargo, el hospital operó así hasta 1983, cuando los pacientes fueron trasladados a otros hospitales nacionales y se inauguró el nuevo Hospital General San Juan de Dios. ¿Qué tal? Qué gusto poderles acompañar, que tengan una excelente noche. Alejandra, es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas para que usted se empiece a preparar. Entramos de lleno con información y a través de esta gráfica del territorio nacional pueden observar que en la mayor parte del periodo tendremos cielos parcialmente soleados, especialmente en el departamento de Petén y el oriente, sin descartar la probabilidad de presencia de alguna actividad eléctrica. Por otra parte, cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional, con probabilidad de actividad eléctrica, algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche. Las condiciones a continuación para los próximos días en la ciudad capital: se espera para el lunes tormentas eléctricas con una máxima de 28 grados centígrados, para el martes lluvia con una máxima de 27 y para el miércoles regresamos a tormentas con una máxima de 28 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol a través de esta gráfica y saldrá mañana a las 5:38 de la mañana y se ocultará a las 6:20 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Qué gusto poderte saludar, Alejandra. Que tengan un excelente domingo. Bueno, y cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha para recordar la importancia de la labor periodística con responsabilidad y el respeto a la libertad de expresión. Cada 3 de mayo se conmemora, desde 1993, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Justo en esta fecha, el Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala ha publicado el informe sobre libertad de expresión en el país, correspondiente a los primeros 4 meses de 2020. En Guatemala no existe exactamente 100% una prensa libre, siempre hay presiones por parte de poderes económicos, de personas que quieren censurar información. En el informe, además, se señalan ciertas prácticas del actual gobierno que contrarían a la libertad de prensa. Desde una comparecencia que tuvo ante los medios, replicó de forma
enojada por las investigaciones que había hecho un periodista. Vimos también, desafortunadamente, que desde el gobierno central se han tomado acciones para que la prensa y los medios de comunicación no accedan a información respecto a las acciones que han tomado sobre las muestras, sobre todo lo relacionado con el estado de calamidad y el COVID. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y en nuestra sección de cultura, el arte tiene diferentes expresiones y hoy le traemos una muestra de colores y texturas. Marta María Joglar es una artista guatemalteca que en estos días de pandemia también busca innovar. Hola, bienvenidos. Soy Marta María Joglar, soy artista y el día de hoy, debido a lo que está pasando, a esta pandemia, pues me encuentro aquí en mi estudio y me siento pues muy agradecida de poder seguir trabajando y seguir haciendo lo que tanto me apasiona, pero hoy les voy a hablar de mi trabajo más reciente que se titula Texturas Visuales, Expresión Cromática. Por el momento pueden ir a mi página web joglarfineart.com y en el área de journal ahí está el catálogo. Y bueno, esta exposición consta de 36 piezas, de las cuales 19 son de mayor escala. Lo quise trabajar de esta manera para que se pudiera apreciar el movimiento del textil y el color, que es algo que caracteriza mi trabajo. Soy diseñadora además de profesión y traté de mezclar el diseño con el arte y crear algo nuevo, algo fresco. Quería hacer algo positivo y ayudar de alguna manera. Entonces creé unos talleres que se están dando todos los martes a las 7 p.m. en live en Instagram, que me pueden seguir como Joglar Fine Art. Y él tiene una duración de 10 minutos en la cual hacemos respiraciones pintando y plasmamos pues bueno nuestra respiración. Es una actividad que pueden hacerla en familia. Por el momento pues los dejo aquí con un poquito del estudio para que conozcan. Aquí es donde la magia sucede y bueno, los espero el martes. Al volver de la pausa, le presentamos ejemplos de profesiones que se han adaptado a los nuevos tiempos con transmisiones a distancia. Seguimos con más, son varios los profesionales que se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías de comunicación para mantenerse laborando en plena crisis por el COVID-19. Pero, ¿qué sucede con oficios tan propios del contacto social como la psicología o el arte? En esta nota conoceremos 3 de esas historias. Puede ser a través de una sesión de coaching, como las que imparte Mavi, de una narración de leyendas llena del arte y el misterio de Oscar, o quizás con las notas del piano del maestro Arenas. Porque lo que estas 3 personas buscan es ayudarnos a sobrellevar el confinamiento y los achaques de la pandemia. Hugo Arenas, director del Conservatorio Nacional de Música, ha cambiado el escenario del Germán Alcántara para transmitir recitales de piano a través de Facebook. Bueno, si hacemos un proyecto de consejos y aparte hacemos un proyecto de recitales, pues vamos a empezarlo. La situación actual también ha sacado al actor Óscar Cano de los tablados, pero eso no lo ha detenido para cumplir su labor como narrador de leyendas de Guatemala. Nace como aquel gusto que teníamos antes cuando nos juntábamos con los abuelos, con los tíos, con los papás en tertulias nocturnas. Mavi Villamar, coach de equipos, explica la importancia de este tipo de actividades. Poder mantener de alguna manera el contacto y la cercanía, ¿verdad? Y todos creo yo que estamos buscando maneras de tener ese contacto, de sentirnos cercanos todavía. Ella también se ha lanzado a organizar sesiones por medios digitales.
El cambio de condiciones les supone distintos retos, sobre todo por la falta de retroalimentación inmediata. No sabíamos ahora cómo nos iba a recibir en esta nueva forma. Pero en el hacerlo encuentran una forma de colaborar con una sociedad en horas complicadas. La música de una u otra manera nos puede ayudar a tener un poco de esperanza, a tener un poco de paz y de una u otra forma también de mantener la calma. Con imágenes y reporteo de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y después de 53 años de la separación de la comunidad católica en San Juan Comalapa, Chimaltenango, ahora se inicia una nueva etapa al programarse conjuntamente el rezo del Rosario para pedir el cese del COVID-19 en el municipio. Durante 9 días, las iglesias católica y ciro-ortodoxa de la Catedral San Juan Bautista y la Iglesia Católica Romana del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús sonarán sus campanas como muestra de unión y solidaridad en la crisis sanitaria. Estas imágenes son cortesía de Freddy Chalip. Bien, y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Siempre es un gusto acompañarles a esta hora. Mañana regresamos con más información. Recuerden, desde muy temprano en Viva la Noticia, luego nuestras 3 emisiones. Así que gracias de nuevo por su sintonía. Les dejo con unas imágenes de un video musical que se ha estrenado. Es un video de Franco De Vita, así que veamos. Buenas noches, que descansen. Nunca pensé, nunca me di cuenta de lo que tenía hasta ahora.